Hoy en Vibra vamos a hablar de un tema importantísimo que tiene que ver con los embarazos en adolescentes y también con la sexualidad de nuestros jóvenes y adolescentes en un país en el que muchos niños han sido papás, aún siendo niños, con las consecuencias que esto tiene tanto para los papás que son niños siendo papás y para los niños de esos niños que aún no estaban preparados para ser padres. ¿Cómo sería distinta nuestra familia, la vida de nuestro país, si pudiéramos tener niños que han sido planeados en un hogar que está preparado para recibir a esos niños, no solo económica, sino también emocionalmente? Y estoy muy orgullosa de tener hoy en Vibra al profe Luis Miguel Bermúdez, que es un orgullo colombiano, porque además yo quedé súper sorprendida cuando leí la historia de este hombre que redujo a cero la tasa de embarazos en una escuela pública con un método y digamos con una inteligencia, una sabiduría y una conexión tremenda con estos muchachos. Y además, pues el profe ha sido seleccionado como mejor maestro del Global Premio, el Premio Compartir 2017, ha sido finalista y top 10 en el Global Teacher Plus 2018, ha sido ganador del Global Teacher Awards 2020. Mejor dicho, con mucho orgullo, profe Luis Miguel, bienvenido a este Instagram Live en el que todos los oyentes están pendientes para hacer muchas preguntas sobre este tema tan importante y de antemano felicitaciones por todo el trabajo que has hecho para nuestra comunidad. Karen, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy aquí contento de compartir con todos los oyentes de Vibra este espacio y aquí dispuesto a resolver todas esas preguntas que nos sonrojan a todos y todas, pero que tenemos que hablar, cuando y más cuando tenemos niños a nuestro cargo. Profe, aprendí de ti en Vibra en las Mañanas y me gustó muchísimo entender cómo es que el tema de las diferencias de género y todos los temas de género masculino, ese súper masculino y súper femenino, inciden en este tema de los embarazos en adolescentes. ¿Nos puedes explicar un poco esta relación? Sí, mira, esa fue la innovación pedagógica que nosotros tuvimos con respecto a muchos proyectos de educación sexual y proyectos de reducción de la maternidad y paternidad temprana, que nosotros dentro de una investigación miramos que las violencias de género tenían una relación directa con la maternidad y paternidad temprana. Entonces decían, Uh ¿cómo que -huh. es eso? ¿Qué una violencia de género y ¿Cómo qué tiene que ver con así? eso? Decía, primero tienes que entender que la violencia de género opera muy distinto al adulto, a un adolescente. Uh -huh. La violencia Uh de -huh. género en el adolescente está diseñada para moldear sus cuerpos en desarrollo y su mentalidad a la masculinidad hegemónica y a la feminidad hegemónica. Entonces, por Uh ejemplo, -huh. cuando hay un hombre que de pronto está creciendo en la adolescencia y tiene actitudes que se consideran femeninas, entonces la Uh -huh. homofobia empieza a operar como la violencia que lo modela. Ay, se verá Flor, ay, esa linda camisa ¡Ay, parece va de a niña, llorar! va a llorar, pártete rondalla. Inmediatamente eso exacerba en nosotros los varones las actitudes machistas para evitar la discriminación que implica que me relacionen con la homosexualidad. Y con las Uh -huh. mujeres, la violencia de género va muy ligada hacia el control de su cuerpo y sexualidad. Entonces, bájese la falda. Una señorita decente no usa ese maquillaje, no usa este tipo de aretes. Es que es mejor llegar virgen al matrimonio. Entonces, empieza a ver cuando si usted sale a divertirse sola, no, te señala si te pasa algo, es su culpa porque es que la virtud de la chica tiene que ser de estas características de su casa. Entonces, cuando una chica se sale de esos parámetros, entonces la violencia es que usted parece marimacho, es que Uh por eso -huh. le pasa lo que les pasa. Entonces esas violencias tienen esa función de modelar nuestros cuerpos y mentalidades a lo hegemónico. Ahora imagínate eso en un adolescente en octavo, cuando Uh empieza -huh. la sociedad a presionarlo a tener novia. Y los Uh amiguitos, ¿y -huh. usted por qué no tiene novia? ¿Será gay? ¿O es que esto es muy feo? Y empieza la desesperación de estos adolescentes para no quedarse relegado en el grupo, porque somos Uh seres -huh. gregarios. Entonces empieza la búsqueda de una novia, pues que uno dice, ahí empieza el distorsionamiento de lo que es el amor. Porque uno enamora al que se enamora, pero eso de estar buscando la Claro. novia para que no le digan a uno gay, pues prácticamente se vuelve un pescador de mujeres y el primer noviazgo se convierte en mi certificado de heterosexualidad obligatoria. Ya tengo novia. Y de ahí va muy ligado a las relaciones sexuales. Ah, ya tiene novia, pero ya tuvieron relaciones sexuales y si eres hombre, no, no, usted no tiene que. Imagínese Claro. esa presión, cómo va, ahí vamos entendiendo la relación directa con la maternidad temprana. Y con las chicas, no. Es que usted tiene que guardar su virtud sexual, entonces es mejor evitar que usted hable de sexualidad, le evitamos la información, no salga tanto a la calle porque es que usted puede allá pasarle algo, entonces empieza la mujer a sentir un exceso de cuidado que es una excusa o un velo para el control de su cuerpo y su sexualidad. Me decían las chicas,
profe, mi mamá hasta me cuenta las toallas higiénicas, porque nos sincronizamos en el periodo y Tremendo. cuando ella le Ujú. llega y no ve que yo la usé, inmediatamente cree que yo ya estoy en embarazo. Eso es violento, eso es unas violencias que Claro. van generando esas presiones porque mira, yo siempre les he dicho que mamá y papá, aunque sean muy progresistas, los embargan dos miedos muy propios de nuestra cultura patriarcal. Si eres Ujú. mamá y papá de una chica adolescente, tu miedo es que te traiga al novio, tenga relaciones sexuales y se embarace. Y ese miedo Ujú. va a subjetivar tus prácticas de crianza así tú no lo creas. Pero si eres papá y Claro. mamá de un varón adolescente, tu miedo es que llegue a los 16, no le veas chicas alrededor, no tenga novia, se la pasa jugando videojuegos Fortnite por allá solo con hombres, no, que no me salga homosexual. Y eso subjetiva unas prácticas de crianza para evitar esos miedos. Entonces resulta que esas presiones en los adolescentes resultan, y más en un contexto donde la educación sexual es un tabú, en una maternidad y una paternidad temprana. Además, imagínate esa combinación de estarle diciendo al hombre tenga sexo rápido y a la mujer no tenga sexo, no tenga sexo. Eso en el colegio y en el ámbito del día a día de los adolescentes debe ser una bomba de tiempo. Lo entendiste perfectamente, esa es la presión diaria que viven los adolescentes por la paranoia de nuestra cultura adultocentrista. Al hombre le están diciendo tenga relaciones sexuales para que demuestre su heterosexualidad y masculinidad y pues un adolescente busca a su pareja, una par de su edad, no va a buscar una mujer adulta. Y a esa chica par le están diciendo todo lo contrario, no lo haga, va a perder algo. Entonces los ponen en una contradicción que hay que cuando el hombre empieza a desarrollar un montón de prácticas para convencer a la mujer y ahí es donde se vuelve la relación sexual mucho más importante que el resto de la afectividad humana, de la dimensión afectiva de la sexualidad. Nosotros somos una sociedad demasiado genital por la paranoia del género y de la homosexualidad y eso hace que prácticamente vivamos en esa paranoia y dejamos de un lado la dimensión comunicativa y afectiva de la sexualidad. Profe, ese mito que existe o esa sensación que existe en algunos padres, de lo que no se nombra no existe. Entonces, entre más tarde les hable yo de sexo, pues más los estoy protegiendo y entonces que no se hable y como aplazar y aplazar y aplazar, digamos, en contra del contexto de lo que están viviendo los chicos. ¿Uno en qué edad debe pensar en que, hombre, ya es hora de hablar de sexo o tenemos que tocar este tema abiertamente? Y más o menos en qué edad, pues tú, según tu experiencia, sucede que hoy los jóvenes pues ya están empezando a tener contacto con estos temas o incluso teniendo relaciones sexuales. Bueno, eso no podemos esperar tanto porque cuando esperemos tanto ya somos abuelos. No, mira, hablar de sexualidad, sí, Claro, no es bueno, ya tienes que hablar de cómo cambiar pañales. Y no, eso es lo que queremos evitar. Mira, claro. la cuestión es que todos Ujú, creemos que ujú. no hablamos de educación sexual, de sexualidad, pero de sexualidad siempre hablamos. De hecho, desde el momento que quedamos en embarazo, lo Claro. primero que nos preguntamos es si él o ella, eso es sexo, sexual. Eso implica que estamos dispuestos a darles una Ujú, ujú, ujú. educación diferenciada si eres hombre o si eres mujer. Y eso que estamos sacando al intersexual y todo está. Pero en lo básico, entonces como estamos excluyendo a estas personas y creemos que no dialogamos, pero todo diálogo es sexual. Cuando tú le dices a la niña no haga esto porque las mujeres no son y al hombre entonces es una educación sexual. Entonces siempre estamos hablando de eso, pero yo siempre le recomiendo unos momentos específicos. Primero, cuando ya Perfecto. es hora de la independencia del baño, que eso más o menos se sucede entre los 5 y los 6 años. Uno Ok. se está acostumbrando a que papá o mamá te Ujú. bañe, ya a los 5 o 6 años se le tiene que decir no. Ahí se le enseña la primera enseñanza que es la gobernanza de su cuerpo. No, yo ya no te puedo tocar y ahí donde Ujú. les enseñas cuáles son las partes rojas que no debe tocar, que es la vulva, los senos, bueno, esta parte ahí en esa edad y por eso es tan importante que nada que le cambien los nombres a los genitales de los niños, que el chito, que la alcancía, que no, vulva y pene, porque es que tampoco es Claro. vagina porque la vagina va por dentro, es interna, lo que vemos externamente es Ujú, la vulva. ujú. Entonces, cuando el niño y la niña pierden el tabú, le dice las cosas como son y podemos evitar incluso violencias sexuales. Cuando a mí una niña me dice, mi juego favorito con mi tío es jugar a la alcancía y para mí no fue nada Claro, normal hasta que supe que a la niña le decían que la vagina, su vulva era una alcancía. Y ahí, claro, si tú me hubieras dado el claro. nombre, Profe, inmediatamente identifico el abuso. y ahí le puedo decir yo explícitamente como esas partes son privadas tuyas y nadie las puede tocar o cómo específicamente le digo yo a mi niña de 6 o 7 años y a mi niño como así, la vulva, el pene, cómo es como lo que le digo.
la comunicación, cómo es la mejor forma en ese momento. Nosotros le recomendamos a los papás que hagan la metáfora del semáforo volviéndolo un semáforo personal, del cuerpo. O sea, tú has visto que el semáforo Ah, tiene un perfecto. rojo, amarillo y verde. Entonces resulta que tu cuerpo tiene esos colores. Te voy a enseñar en rojo las partes que nadie te puede tocar porque es tu cuerpo. Es como si yo permitiera que alguien entrara a mi casa sin mi permiso. Y hay lugares que son intocables que solo te corresponde a ti. Y esas van en rojo. Entonces le enseñamos pene, vulva, nalgas, ano, tal. Pero hay unas que van en amarillo, los labios, las entrepiernas, ¿sí? Y hay otras que van en verde, pues la cabeza, la espalda. O papá, ¿y cómo veo si de pronto me tocan la espalda pero me siento, puede haber incomodidad? Si hay incomodidad es porque hay algo malo. Si no es incómodo, entonces Ok. no. Entonces, con esto de la semáforo personal, el semáforo corporal, uy, eso es fabuloso. Y los niños lo recitan así como, mi enrojo, mi vulva, mis senos, y aprendes desde ya que esas partes son intocables. Incluso papá y mamá le tienen que empezar a decir que ya a esa edad ni tu papá, ni tu mamá, ni nadie familiar, ni la persona de mayor confianza te puede tocar de esas partes porque tú ya te puedes bañar sola, ya puedes cuidar tu cuerpito sola y tu cuerpo solito. Entonces es la primera charla, la independencia en el Muy baño. bien. Luego, Perfecto. La siguiente charla, profe. la siguiente charla se da cuando empezamos con la menarquia y la espermaquia. La menarquia es la primera menstruación y la espermaquia es la primera eyaculación sin masturbación. Es generalmente lo que se llaman los sueños húmedos. Entonces hay que empezar una charla porque ahí es donde empiezan las grandes equivocaciones en los diálogos con los papás. Por ejemplo, en la espermaquia, que es la primera eyaculación del varón. El chico, todos creen que el tabú es en la mujer. El chico la mayoría de veces no sabe lo que le pasó. Él cree que se orinó. Esconde las sábanas porque lo van a golpear, no entiende por qué, hasta que llega y le explican los compañeros lo que le pasó. Y mientras tanto la mamá está hablando con el papá o el hermano mayor, diciendo que su hijo ya está de morboso, que ya está ensuciando las sábanas, o sea, todo ese imaginario del hombre lascivo solamente por ser Imagínate, hombre. tremendo. Y empiezan con sus erecciones espontáneas y ahí empieza la violencia. Es que usted es un morboso, no puede pensar. Oiga, ¿sabías que a esa edad, el adolescente tiene como 20 erecciones, de las cuales la mitad son espontáneas porque la oxigenación del pene no tiene nada que ver con sexo? Pero tú empiezas a construirle que, verdad, por ser hombre y por tener sueños húmedos y por todo esto, en verdad, que es más lascivo que la mujer. No. Entonces ahí tenemos Claro. que controlar y decir, no puedes permitirte que en el colegio pases al tablero y tengas una erección y te manden directamente al psicólogo como si fueras un pervertido. Tus erecciones No, son no, no, naturales. tremendo. Y entonces eso Claro. empodera al varón, y eso es con lo que lo callamos los varones. Y lo mismo con la chica, con la menarquia. Por ejemplo, no le regalen dulces y chocolates a las niñas cuando se desarrollan. Eso las ofende, las expone. No llamen a la abuela, no llamen a los tíos, no le hagan una fiesta. Terrible. Eso es terrible para las niñas. Y lo peor, que Sí. le digan, ahora te convertiste en mujer. Ay, las niñas dicen luego que eso implica que viene de responsabilidad. No, tú siempre has sido Claro. mujer, ahora vas a ser una mujer adolescente. Quitarle todos esos tabús, enseñarle a la niña que la menstruación no es una sangre enferma, no es algo que se acumuló, que es un endometrio que se desprende. Y ahí empieza, y ahí es cuando paralelamente en la escuela se tiene que empezar a enseñar la biología humana, para que la niña empiece a entender de la menstruación. Pero esta charla tiene que pasar antes, porque es muy terrible cuando a mí me pasó una vez que la niña me pide al baño, no me llega, y voy, y ¿qué pasa? Y la veo, escucho llorando y yo sin poder entrar al baño. Y llama a una compañera, y yo, ¿por qué tengo que hacer todo esto? Y cuando oigo a la niña dice, es que me voy a morir. ¿Tú crees cómo No. me sentí? Yo dije, más chica. Y yo, venga acá, Claro, ¿cómo no le y yo explica? le dije a la No, es profe, que no está de se moda. me A mí no me pasa explicaron atrás. nada, profe. Eso fue como, ¿y esto qué es? Imagínate, una Entonces, violencia tremenda con una niña que un susto. Pues imagínate uno no saber y de repente estar en esa situación es muy angustiante. ella creía que se estaba desangrando. No, pues claro. No, y una niña era de sexto. No, eso me tocó llegar y decía cómo es que ya no estaba preparada para eso, cómo es que no le habían Claro, explicado, claro. y ahí es que la mamá estaba esperando que se desarrollara para hablarle. Si ves que no se Para puede esperar explicar. tanto, hay que hacerlo Claro. previo. Entonces, esa es la segunda charla que tenemos que hacer con nuestros chicos y chicas. La Y la otra, tercera charla, la profe. tercera charla, ya cuando están más grandes, y desafortunadamente se da cuando la chica, la niña, llega adolescente y empieza, mamá, me tocaron la cola. Mamá estaba llegando al colegio y un hombre se estaba masturbando en la ventana. Todas las mujeres sufren esas violencias sexuales.
Entonces, Tremendo. toca enseñar a la chica la siguiente charla sobre las violencias sexuales. La mayoría Ajá. le dicen que la violencia sexual es cuando hay una penetración abusiva, pero no les Ujú. enseña que el acoso sexual es una violencia sexual, que el exhibicionismo es una violencia sexual, que hay varias modalidades de violencia sexual y no solo la violenta que es la penetración. Entonces hay que enseñarle a la niña cuáles son esas violencias, a esa adolescente, y también cuáles son las Ujú. rutas para que ella pueda denunciar y que puedan identificar las personas de confianza en su familia en la que les puede contar. Y al varón hay que empezar la charla como, oye, ya empezaste a ir a la fiesta porque ya empezaste a pedirme permiso que la fiesta de 15 años. Si la chica Ujú. se embriaga, ella tiene todo el derecho y eso no es ningún permiso para que tú la violentes. ¿Te han enseñado que a la niña le dicen que cierre las piernas? Pues no, tú también las puedes cerrar. Ujú. Si Ujú. tú, por ejemplo, no quieres quedar en embarazo, no esperes que tu pareja planifique. Planifica tú, porque tú eres gobernante de tu propio cuerpo. Y empezamos con Ajá. esa charla de equidad de género, porque ahí De empieza género. la inequidad, esa la charla. Y la posterior, y ya cuando ya estamos, ya que ya están llegando a la adultez, la típica, la Ajá. que es la del amor y de cómo la planificación familiar, que yo creo que es la más, para mí la más difícil, hablar del amor. Sí. Ujú. Ujú. Y Ujú. del Y afecto y lo, de las relaciones de pareja. y lo que nunca se habla, ¿no? Porque nosotros como padres, no sé, yo pienso que yo quisiera para mis hijas que ellas disfrutaran de su sexualidad con amor, con responsabilidad. Y me parece que el único miedo como de los papás es que no quede embarazada. O todos esos miedos que tú dices, ¿no? Y qué bonito, yo sueño con unas hijas que puedan responsablemente, pero disfrutar mucho de su sexualidad, que disfruten del gozo, del amor, de relaciones amorosas, de relaciones responsables. Y qué bonito, porque además la sexualidad está tan vinculada a nuestro bienestar y a cómo está nuestra vida en términos generales, que se nos olvidó pensar en que nuestros hijos disfruten de la sexualidad, es como lo último. Entonces, esa charla del amor me parece importantísima, pero profe, tengo muchas preguntas que quisiera hacerte que nos han dejado los oyentes, Dale. pues que nos hacen en este live y que nos dejan previo a este live. Por ejemplo, Andrea B. Castillo dice, mi hijo de 9 me preguntó qué es eso, eran unos condones y no le dije nada, ¿cuándo debo decirle? Mira, los chicos a veces uno cree que el chico necesita una explicación. En mi colegio tenemos dispensador de condones y están los niños de primaria. Ajá, ajá. Y ellos dicen, ¿y qué son los condones y para qué son? Los condones son un mecanismo para evitar el embarazo, es una forma para evitar el embarazo. Y ya, Uh-huh. los niños ya, es para Ya. evitar los embarazos. No te preguntan nada más. Después ya más adelante llegan las otras curiosidades. La curiosidad del niño llega desmenuzada por partes y nosotros creemos que le va a llegar completa. Yo se los digo como Ajá. pedagogo experto, no. Él le va a decir que es un condón, es para evitar tener bebés. Y con eso el niño ya y la Y otra profe, pregunta la va a hacer después. y también vale la pena como ir al ritmo de lo que ellos vayan preguntando, ¿no? Yo tengo una anécdota y es que mi esposo me llamó y mis hijas son muy pequeñas y me dijo, como cuando mi hija tenía como 5 años, como, es que imagínate que Simona me preguntó qué es sexo. Y yo, pues lo primero que le dije fue, pues pregúntale dónde lo vio. Entonces resulta que ella estaba llenando un papelito que decía pollito, nombre, sexo. Entonces él solo le estaba preguntando para llenar si el pollito tenía sexo hombre o mujer. Claro, Tal si él cual. no le pregunta, pues se va a ir con una explicación a los 5 años, pues que no ha lugar. ¿Cómo abordar a mi hijo varón de 12 años sobre la planificación? Uy, mira, con el ejemplo. Yo siempre le digo Ujú. a mamá, si tienes un chico de varón de 12 años, llévalo contigo a hacer el mercado que tú haces diaria para comprar tu método de planificación, sean pastillas, inyecciones, llévalo. Ujú. Y de una vez, desde que la empatía de ver a su mamá, cómo ella lo utiliza para evitar el embarazo, la explicación, esa empatía como mi mamá es la que me está explicando como mujer, por qué planifica con ese y por qué no con otro, esa es la mejor manera de darle esa charla de planificación a tu hijo varón. Esa no es una charla de papá a varón, esa charla le va mejor Ah, mamá con varón. le va mejor a la mamá. Muy bien. Acá preguntan, de hecho, sobre el tema de las mujeres. Y es eso, dice, ¿qué edad es conveniente que una niña empiece a planificar? Mi hija tiene 15 años, ¿qué debo hacer? Bueno, tenemos que recordar que relaciones sexuales en menores de 14 años es una violencia sexual. Así la menor haya consentido o el menor haya consentido la relación, es una violencia sexual. Cuando hay una Ujú. planificación antes de los 14 años, se debe tener el consentimiento de tanto de la niña como de los padres y generalmente sucede porque está en una situación de alto riesgo de vulneración sexual. Pero Ya. quitando esa vulnerabilidad que es extraordinaria, la mejor manera de planificar es cuando la misma chica te lo empieza a preguntar.
Ujú. Cuando ella te lo dice, y eso generalmente sucede entre los 15 y los 16 años. Y ahí es cuando tú te debes sentar con ella y empezar a hablar. Incluso yo sí les digo que los métodos de planificación y evitar el embarazo se debe hablar desde mucho antes, así como de la Eso te iba a menstruación, no preguntar, cuando profe, o ya sea, le ¿qué dio. pasa si mis hijas nunca me preguntan y entonces yo ya veo que van pasando pues del tiempo, de pronto pues tienen como su primer periodo y todo, pero nunca me preguntan nada? ¿A qué edad Mm, debo yo llegar y decir, bueno, yo a esta edad ya es importante como hablarles de temas de sexualidad y planificación de una manera más explícita, que yo creo que es una pregunta de muchos padres? Bueno, si quieren una edad exacta y eso por cultura, los 15 años. ¿Por qué? Porque nosotros todavía Ujú, tenemos la cultura de los 15 años, a la niña hacerle la fiesta de 15 años y pues sabemos que el origen cultural de esa fiesta era que en el siglo XIX, pues las mujeres en el siglo XIX y antes se desarrollaban a los 15 años, tenían la menarquia. Eso ha ido disminuyendo la edad con el paso del tiempo. Entonces, la fiesta de ujú. los 15 años era la primera menstruación y era la edad de merecer y los 15 años era como mostrar a la niña en público a los hombres a ver quién la podía conquistar. Tremendo. Eso Ujú. todavía subsiste en las fiestas de 15 años. Yo siempre les digo, hay que resignificarlas, pero todo ese significado empieza a despertarle a la niña, aunque papá y mamá no quiera, de que ya está en edad de merecer. Cuando usted la pone llena de vestido, la baja por una escalera y la reciben 15 hombres, ¿qué mensaje le está dando? Entonces ahí empieza Claro. la misma cultura a sexualizar a la niña. Entonces no Claro, y tenemos que tómela para mirar, bailar hablemos y de ese quiénes van tema. a bailar el vals y entonces mire y Exacto. aquí como que como exhibiendo entonces que ya llegó a cierta edad, o Y sea que es el un zapatico tema, chiquito al tacón, ay, todo las eso niñas son haciendo la símbolos dieta para caber en sexuales. el vestido, no, mejor dicho, tiene todo un tema, una simbolización sexual que no vemos, ¿no? Exacto, entonces con ese simbolismo que pues todos queremos porque queremos esa fiesta, pues hay que ir con la Claro. charla. Ahí, entonces si quieren una edad donde digan no me habló, no me preguntó nada, pero yo sé que tengo que hablar, los 15 años. Ahí, Ujú. inevitable. 15 Tú años la explicabas edad una clave. cosa, profe, con respecto a eso que me parece muy curioso y es que en los trabajos que tú has hecho y en las investigaciones que tú has hecho, entre más claridad, o sea, que esto que decíamos al principio, ¿no? Que se pensaba que no hablar de sexualidad hace que se retenga más el tema y eso es como lo que creen los papás y que al contrario, entre más información se le da a los niños, digamos información bien dada, ¿no? No es del machismo ni del feminismo, sino información, digamos, concreta, útil y real, que al contrario, más tarde tienen relaciones sexuales cuando tienen información, ¿no? Sí, mira, no solo las investigaciones que hemos hecho acá en Colombia y las propias, sino que una principal que la hizo la UNESCO. Generalmente siempre el tabú que tenían los padres frente a la educación sexual temprana era que pues llegara a generar precocidad en el tema frente a los niños y Ujú. niñas. Pues eso era difícil de comprobar además porque para una investigación de eso toca una investigación de largo alcance, sacarlo de niños y luego Claro. mirarlo a adultos. Pero la UNESCO se dio a la tarea y sacó dos grupos de control, los países donde enseñan educación sexual tradicional o no la dan y la que se enseña con enfoque de derechos. Y los resultados que salieron en el 2018 fueron reveladores. Los resultados Ujú. con los chicos que recibieron educación sexual integral con enfoque de derechos tuvieron los siguientes resultados. Primero, fueron el primer grupo que tuvo la mayor moratoria de la primera relación sexual. Tuvieron la primera relación sexual entre los 19 y 20 años, sin ninguna presión. Ellos pusieron la Tremendo. moratoria. Segundo, durante toda su vida adulta fueron los adultos que menos tuvieron cambios de pareja sentimentales, que son mucho Mm. más estables afectivamente. Y tercero, que fue el resultado que más impresionó, fueron personas que disfrutaban más de su vida sexual. Y todo esto fue totalmente contrario a aquellos grupos que recibían educación sexual tradicional o que no recibían educación. Entonces yo siempre le digo a los papás que su miedo es que tengan relaciones prematuramente, pues ya está la evidencia de que cuando enseñamos educación sexual a temprana edad, la moratoria de la primera relación sexual se va a ampliar. En cambio, en los países que no aceptamos la educación sexual con enfoque de derechos, como Colombia, ya por ejemplo la primera relación sexual está entre los 12 y los 13 años. No, eso me Entonces ahí parece lo muy estamos viendo. chiquitos. Y mira, yo Claro. estoy dando educación sexual en sexto. Te estamos mirando el Ujú. sexto. Tú vieras al principio cuando llevé mis láminas, todas las infografías de la vulva, y ¡ay! Te cogen, pues cuando uno ve que esos chinos hablan de sexo todo momento. Pero con la llegada Claro. así, tato, ay, qué tan, y nunca habían, ay, todo fue todo, pero ya está el momento, ya te acostumbraron a ver la figura que pierde toda la curiosidad mórbida de todo ese tabú. Se los Claro. quité y ya cuando le preguntan, la vulva, eso es una vulva, ya eso ya no tienen tabú, ya por ejemplo eso que mirar a la niña, sabe, pues ya todo eso se les quitó porque ya está ahí.
evidente. Pregunte, ¿qué quiere saber? Claro. Y efectivamente, por eso logramos a cero el embarazo en nuestro colegio. Y eso fue, ¿no? Como Ujú. abrir la información, digamos, de una manera muy clara y además imagínate la diferencia entre el nivel de conciencia que tú puedes tener para tener una primera relación sexual a los 19 años, a los 20 años versus lo que puedes tener a los 12, 13 años. Y me imagino que al final esa curiosidad los niños terminan llenándola con el amiguito o en Google porque la curiosidad va a estar ahí. Y si no tienen una fuente de información que aclare el tema y esto es lo que hay y te lo muestro de forma transparente, pues la cantidad de mitos y de presiones para tener relaciones sexuales por la curiosidad y por esta presión de grupo debe subir muchísimo. Tal cual, tal cual. Si es que uno lo siente en el cuerpo, es que entre Sí. más le Ujú. ocultan algo, uno más quiere ir a ver qué es lo que le están ocultando. Yo sí lo quiero averiguar. Pero cuando Sí, dice quiere ver, sí. vea, no hay nada especial. Se le quita toda la curiosidad y así toca con sexualidad. El problema es que cuando tenemos algo en el tabú, generamos una curiosidad mórbida a los niños, niñas y adolescentes que empiezan a tener las problemáticas que queremos acabar. Entonces, cuando hacemos un diálogo abierto, sin pelos en la lengua, sí, pues como hacen entre ellos, entre los pares, entonces fluye. Hay un miedo en los Claro. resultados, pero por eso yo se les digo, ya tenemos evidencias, tenemos nuestro colegio de 5.000 estudiantes, de su rincón, nosotros estamos en el colegio con mayor alto índice de maternidad y paternidad temprana y feminicidios. Éramos priorizadas por la Imagínate. Secretaría de Educación, todos los años nos llegaba charlita sobre, oiga, ¿cómo van a disminuir este? Hasta que lo logramos nosotros mismos, pero conociendo el contexto y descubrimos que fue con las violencias de género y hablando claro sobre el tema desde que somos chiquitos. Y ya cuando grandes, o ya tienen todo un montón de cosas resueltas que ya no van a buscar una relación sexual para resolver un montón de dudas que ya se les resolvió con educación. Claro, maravilloso. Profe, Laura Llanos 26 dice, yo fui madre a los 16 años. Tengo una hija adolescente. ¿Cómo puedo abordar el tema con mi hija, que el embarazo adolescente está mal, sin que ella sienta como que ella fue un error? ¿Sí me entiendes? Porque es como decirle, no, esto no quiero que pase, pero quiero que sepas que pues te amo, te tuve muy temprano y cómo hago para enseñarle, digamos, las implicaciones de un embarazo adolescente sin que la niña sienta que fue un error. Me parece muy bonita la pregunta. Hoy sí, yo le digo tranquila, tranquila que ya los colegios tenemos eso ya. Hasta el colegio que tiene una educación sexual floja ya son conscientes de de esas diferencias, especialmente de esas inquietudes con las mamás. O sea, nosotros somos conscientes de que en la educación tenemos que dar un primer paso porque somos conscientes Ujú. de que papá y mamá tampoco recibieron educación sexual. Entonces, Claro. ¿cómo voy a guiar en educación sexual a mi hijo y mi hija cuando yo mismo no tuve herramientas y lo que estoy haciendo es simplemente de mi experiencia personal guiar a mi hijo? Entonces, eso los colegios, la mayoría sabe cuando estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos, saben que la cultura de la mujer no podía decir que no, que había violencia, que tocaba casarse a temprana edad, que los métodos de planificación, ellas saben, si usted ahorita que está en el siglo XXI y le ponen un montón de peros porque carga un condón, imagínese su mamá y su abuela, entonces Claro. además te puedo asegurar que la que hizo la pregunta alguna vez le ha dicho a su hija, es que yo no quiero que cometas los mismos errores que yo cometí. Así que Ujú, todos ujú. nosotros sabemos de alguna manera que fuimos producto, además el 80%, así lo dice la estadística, fuimos embarazos no planeados. Entonces todos somos Tremendo. conscientes de que vivimos en esa cultura y que aún así mi mamá me ama, mi papá me ama, a pesar de que algún día incluso pudo haber pensado que era mejor una interrupción voluntaria del embarazo o no tenerlo. Pero entonces Ujú. tranquila, en la planificación, ella es su hija, es muy consciente de que la maternidad es difícil y te va a Claro. comprender perfectamente, en eso sí te lo digo con toda la tranquilidad de que tu hija lo va a comprender, tú le puedes hablar, incluso yo llegué a pensar en no tenerte porque tal, y ella lo va a comprender porque ella también es mujer y también vive las mismas presiones, pero con una generación con más informada y afortunadamente con una sociedad un poco más abierta. Entonces, tranquila, tranquila, háblale con esos temas que ella va a comprender. Profe Luis Miguel, yo quiero felicitarte por esa labor tan impresionante que haces, por todo este tema que yo creo que es uno de los temas fundamentales del bienestar y del tema social en nuestro país. Y quisiera como que nos dieras como una última recomendación o unas últimas palabras para esos padres y madres que uno ve que en realidad están asustados, o sea, que le tienen miedo al tema de la adolescencia y la sexualidad en los hijos y que no lo están abordando por la situación, digamos, no lo abordan desde el amor, sino desde el miedo. Uy, lo dijiste muy bien. Ahí empiezas tú mismo a dar la clave. No Ujú. aborden las charlas con los adolescentes desde el miedo y el temor. Háganlo desde el amor. No teman a hablar de con amor a los hijos porque creen que si está muy amoroso es que les está siendo permisivo para ciertos temas. No.
Mire, yo soy todos los días que hablo con adolescentes de sexualidad, su mayor temor es que hablen de esto con sus casas y los violenten. Y me ha pasado. Yo vaya y hable con su mamá de que quieres planificar y llega con golpeada. Entonces, cuando Tremendo. tú actúas con violencia y abordas estos temas con violencia, sea simbólica o psicológica, vas a alejar a los adolescentes. Y ojo porque pasa mucho esto, papás y mamás y cuidadores, que llegan ustedes les dicen a sus hijos, no, yo le he dicho que tenga confianza en mí, que yo soy abierta en estos temas y no sé qué, pero los mismos niños me dicen, es que mi mamá y papá creen que yo no vivo con ellos. Estábamos viendo La Rosa de Guadalupe y estaba viéndolo el embarazo y vi cómo mi mamá reaccionó y a mi prima le pasó y mejor dicho, la acabó en ese momentico viendo la novela y ojalá que aquí no pase. Y resulta que en tal película vio algo sobre los LGBT y también vi su reacción y luego va y me dice que puede confiar en mí. No, esos mensajes incoherentes los chicos lo captan muy bien y saben cómo realmente es su cultura familiar frente a estos temas y por eso prefieren buscarlo en otros lados. Por más que el papá oculte y que quiera ponerse una fachada de apertura, el chico creció contigo y sabe muy bien si te tiene confianza en estos temas. Y la verdad es que le tienen miedo porque les van a pegar, les van a decir depravados, es usted porque está pensando esas cosas, es que ya tuvo relaciones sexuales. Es decir, no dialogamos con nuestros hijos desde el amor, sino desde el juzgamiento. Y niños me Claro. dicen, mi papá me juzga, mi mamá me juzga, no habla conmigo, solo me juzga. Y yo para que me Ujú. juzguen, no, no juzguen, no juzguen, ¿sí? Y verá que Y todo esos va a jóvenes, fluir. ¿con quién van a hablar al final si no tienen a sus papás, no? Al final van y le Ujú. comentan al compañerito. O a Google, y Google te va a dar un montón de información buena y mala, pero no te va a decir la orientación correcta. Eso solo podemos Ujú. hacerlo nosotros y yo sí sueño con, por ejemplo, algo que estamos haciendo y que estoy recomendando a todos los padres de familia, es que en las escuelas de familia o escuelas de padres que llaman también, les enseñen educación sexual. Estas preguntas que Claro. están haciéndome acá deberían estar cuando les entregan boletines. Primero vamos a hacer una charla de educación sexual para que ustedes puedan abordar estos temas de sus hijos porque es fundamental, no ve que se están desarrollando, ¿sí? O sea, en el colegio ocurre todo el desarrollo corporal, el primer noviazgo, la primera tusa, la primera decepción, pasa en Todo. esas edades y ni la familia ni el colegio da las herramientas para apoyar a estos adolescentes. Ahora todavía nos preguntamos por qué las problemáticas. Entonces lo que tenemos que hacer es que familia y escuela tenemos que empoderar el tema, ser conscientes que el desarrollo psicosexual de los seres humanos sucede en nuestros espacios y que por tal motivo estos espacios deben tener los profesionales permanentemente, continuamente para poder orientar a estos adolescentes. Pero pueden ver educación pública o privada, hay una ausencia, hay una carencia y un rechazo frente a estos temas que son fundamentales en la adolescencia. Profe, te agradezco mucho por estar hoy con nosotros y por darnos esta valiosísima charla para todos los seguidores y para toda la audiencia de Vibra. Yo creo que para las mamás y para los papás, no, para mí me has dado como una información y una luz tremenda de cómo hablar este tema de forma amorosa, de cómo hacer que nuestros hijos puedan disfrutar mejor de su sexualidad de una manera responsable y así disfrutar de su sexualidad, de sus relaciones amorosas de una forma muy diferente y cómo podemos pues cuidarlos y hacer que no tengan una situación de embarazo o de una relación sexual que marque su vida de forma negativa, pues para toda la vida. Te agradezco muchísimo, muchísimo por estar hoy con nosotros en este live y también a todos nuestros seguidores que han tenido como esta valiosa información y felicitaciones de nuevo por esa labor tan tremenda que has hecho. No, muchas gracias a ti, Karen, por la invitación. Además que en verdad le hacen mucho honor al nombre, Vibra, muy buena vibra. Me gusta conversar, eso se siente uno más libre de charlar. Estuvo muy fluida la conversación. Agradecerle a todos los oyentes por todas las preguntas que hicieron. Y en verdad, hablar de sexualidad no es tan difícil como todos creemos. Créanme. Y hablemos con nuestros hijos. Y quizás aprendamos de ellos también, porque ellos no son una tabula rasa y también nos pueden enseñar cosas. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo. Chaito. Gracias, profe. Muchas gracias.